Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive. Amén. Una de las maravillosas manifestaciones de que Él vive es verlos a ustedes acá. Si están aquí, eso significa que viven en Él, ¿verdad? Y que ese vivir los trae con amor a la iglesia, con un firme propósito de adorarle, de exaltarle y también de escuchar un mensaje que reacomodará nuestra vida a lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios porque nuestro Señor Jesucristo vive. Amén. Hermanos, hoy me corresponde seguir con el estudio de Génesis. Vamos a estudiar capítulo 46, versículos 28 al 34 y el capítulo 47 del 1 al 12. Antes de leer la palabra, quiero hacer una oración y quiero que me acompañen en ella para que sea Dios direccionando la enseñanza y para que sea Dios el que hable a través de mí, el que confronte mi corazón y continúe confrontando tu corazón para poder vivir como Él demanda que vivamos. Bendito Dios y Padre amado, en este momento estamos reunidos delante de ti en tu casa y hemos venido, Señor, con el firme propósito de manifestarte lo que hay en nuestro corazón: gratitud, amor, adoración a ti, Señor, porque eres el único digno de ser adorado, exaltado. Padre amado, gracias porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Allí en la cruz, tú, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, cargaste nuestra inmundicia, nuestro pecado. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Cada una de sus gotas de sangre fueron derramadas en el madero, Señor. Luego, en el sepulcro, 3 días, luego te levantaste con poder y autoridad. Hemos reconocido, Señor, que tú vives. Y por misericordia estamos hoy caminando y viviendo una vida diferente en ti, Señor Jesús. Y podemos con alegría, con certeza decir, tú vives. Con convicción podemos decir, vive en nuestro corazón, vive en nosotros, vive en la iglesia, vive en cada familia representada en este lugar, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. Te pido que tomes el control de estos minutos en los cuales daré un mensaje direccionado por ti a la iglesia, Señor. Te pido que nos permita estar atentos, que nos permita entender y comprender el propósito de esta enseñanza y que podamos, Señor, alinear nuestra vida a la palabra que es tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor. He orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, como les comentaba, Génesis 46, 28 al 34 nos narra la historia del encuentro de Israel con su hijo José. Si recordamos tiempo atrás a este suceso, 22 años exactamente, más o menos 22 años, Jacob sufría, Jacob se lamentaba, Jacob lloraba amargamente cuando sus hijos le transmitieron una falsa noticia y convencieron al padre de una verdad que no era. Y amargamente lloró, convencido de que su hijo estaba muerto. Y dijo algo como, voy a morir en tristeza, mis canas van a ir con dolor a la tumba. Hoy vamos a estudiar que después de 22 años, él encuentra la verdad. Y se encuentra maravillosamente con el hijo. El que creía muerto ahora vive. El título de este mensaje lo he llamado El Hijo Vive. Amén. Y cuando hago referencia al Hijo Vive, estoy haciendo referencia a Cristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, quien vive y reina en nuestros corazones. Amén. Dice la palabra en Génesis 46, 28 al 30, de la siguiente manera.
Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Como les dije en un comienzo, la enseñanza también toma el capítulo 47, del 1 al 12, pero la lectura de 47, del 1 al 12 la voy a dejar para luego, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en estos primeros 12 versículos. El primer punto lo he denominado preparación del encuentro. Cuando José se presenta a sus hermanos, les envía luego la noticia a su padre que él vive. Aquí no narra qué sucedió en ese momento, pero me imagino que inmensa alegría, inmenso gozo por saber que el hijo vivía. Y como explicaba quien enseñó, ¿con qué cara le hablarían a su padre? ¿Con qué cara le dirían la verdad a su padre? Luego de haberlo tenido engañado por alrededor de 22 años, ¿verdad? Pero lo importante es que la noticia alegró el corazón de Jacob o de Israel. Ahora, él prepara el encuentro con su hijo. Vemos a un Israel pensante, a un Israel que ya no hace las cosas por emociones, que no hace las cosas a las carreras, como Dios quiere que se hagan y como Dios quiere que nosotros hagamos también de nuestra vida, que estemos planificando de acuerdo a su voluntad. Él planifica el encuentro con su hijo, manda a Judá. Judá era el hijo mayor de Jacob, no, el mayor era Rubén, pero envía a Judá. Confía en Judá porque Judá ya también ha manifestado una madurez, una seriedad ante su padre, y lo envía para que prepare el camino. Y dice la palabra en el versículo 29: José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Hermanos, ¿qué ha sucedido durante todo este tiempo en la vida de José y en la vida de su familia? Y lo único que puedo ver es que en este momento ha llegado a un final feliz la historia, ¿verdad? El reencuentro de la familia. Pero ellos tuvieron que pasar, tanto la familia como mismo José, por un mundo de circunstancias demasiado difíciles y complejas para ellos. José fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado, luego fue preso. Y bueno, y conocemos que ahora, en este momento de esta historia, él está en un lugar de preeminencia. ¿Puesto por quién? Por su Dios, al cual amó y sirvió, al cual le fue fiel. Y esto se asemeja mucho a nuestra vida. Hoy tenemos una vida feliz, como lo decía el hermano Ricardo, porque vivimos en el Hijo. Pero indudablemente han pasado muchas cosas antes de llegar a ese encuentro feliz con el Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se mantuvo José? ¿Cómo se mantuvo Jacob? Pues podemos ver la misericordia de Dios. El Salmo 121, versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. Podemos ver que el Señor libró de todo mal a José, ¿verdad que sí? Cuidó la vida de José.
Claro, el Señor nos ha librado a nosotros del mal, ha cuidado nuestra vida, completamente puedo asegurar eso, que así es. Romanos 8:28 dice de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Los propósitos, los caminos difíciles que andamos nosotros y que anduvo también la familia de Jacob, son planes de Dios. Y todo lo que vivimos nos ayuda bien. Como le mencionaba hace un momento, vemos un momento de felicidad y de regocijo en la familia de Jacob, en la vida de José. Y todo esto porque todo lo que vivieron fue diseñado por Dios. Y así parezca que las cosas difíciles las tenemos que vivir y no nos gustan, pues eso es un plan de Dios. Y la palabra nuevamente la cito: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces decimos, ¿por qué a mí? Porque vivo situaciones tan difíciles. Pero es una manifestación misma del amor de Dios, que me está preparando para algo, que me está preparando para que le sea fiel, que me está preparando para poderlo manifestar, que me está preparando para vivir en bendición, entendiendo claramente que si estoy en bendición, tengo un compromiso que no puedo eludir, y es de ser de bendición para aquellos que no le conocen, para aquellos que sufren, para aquellos que no saben hacia dónde van, para aquellos que deambulan en este mundo sin un rumbo fijo. Cada uno de nosotros tenemos un rumbo. Cada uno de nosotros hemos conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo citó, Él lo dijo. Y nosotros tenemos el punto fijo, y es caminar por ese sendero trazado por nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, entendemos que llegaron hasta este punto no por su fuerza, no por sus capacidades, sino porque Dios estuvo controlando cada situación que Jacob, sus hijos y en especial José vivía. Si Dios no hubiese estado ahí, no encontraríamos un final feliz. ¿Cuál será nuestro final feliz? Cuando dejemos este cuerpo y partamos en la presencia del Señor. Estamos encaminados a eso, ¿verdad? Y hoy vivimos para Él y por Él. Y el día que llegue la muerte, bienvenida sea. Porque eso significa que vamos a estar en una eternidad con Él. Segundo punto: el gozo del reencuentro. Luego de que planificaran el reencuentro, podemos ver en el versículo 29 y 30, sobre todo en el versículo 30, el encuentro maravilloso. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vive. Pero en el versículo 29 dice que lloró sobre su cuello largamente. ¿Sabe? Después de 22 años engañado, 22 años con tristeza porque su hijo no está, se encuentra con ese hijo y la alegría embarga a esta familia, sobre todo al padre y al hijo. Lágrimas no de dolor ni de tristeza, lágrimas de alegría, porque el hijo que creía muerto ahora vive. Hermanos, en esta vida estamos convencidos que lo normal es que nosotros enterremos a nuestros padres y quizás enterremos a un hermano, a nuestros tíos, ¿verdad? Pero jamás nos ponemos a pensar en el momento en que tengamos que enterrar un hijo, porque eso no es lo normal. Pero sucede: accidentes, enfermedades, suicidios, asesinatos. Me puse en la tarea de hablar con un amigo al hijo le quitaron la vida. ¿Qué se siente
Y el hombre me decía, un dolor demasiado grande. Hace ya casi 3 años enterramos a mamá. Y fue duro. No tuvimos papá, ella estuvo siempre al frente de nuestro hogar. Una mujer de Dios que conoció a Cristo y lo manifestó a sus hijos, y por eso estoy acá, por la misericordia de Dios y por el buen trabajo hecho por mi madre. Y me dolió, a pesar de entender que el morir para ella era ganancia, pero el hecho de no tenerla conmigo entristece el corazón, es la verdad. Si hay uno de los hijos de mi madre que tanto hablaba con ella, era yo. La llamaba, le consultaba, le pedía consejos, me desahogaba con ella. No está. Y eso duele. Tenemos una pareja, pero la pareja jamás va a suplir el amor de una madre o de un padre. Es un amor diferente, ¿verdad? Y hablaba con mi amigo y él sufre aún por la muerte de su hijo. Esto me lleva a pensar en Jacob, 22 años sufriendo. Mi amigo tuvo, digamos que la bendición o la fortuna de poder enterrar a su hijo. Jacob no. A Jacob le llegaron con el traje de su hijo desgarrado, untado de sangre, y no pudo ni enterrarlo, ¿verdad? El dolor es mucho más fuerte. Y hoy se encuentra con el hijo que vive. Entonces imagínense usted esa alegría, esa emoción, esos llantos. No era más que agradecimiento al padre y de amor hacia su hijo y hacia su padre, una mezcla de amor y de felicidad porque se encontró con el hijo. Quiero citar Lucas 15, 23 y 24. Quiero hablarles de gozo cuando se encuentra con el hijo. Lucas 15, 23, 24 es un fragmento de la historia o de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia, se fue, la desbarató y el padre ni noticias tenía de él. Quizás pensaba, perdí a mi hijo, no lo volveré a ver, quizás esté muerto. Pero ese reencuentro con el hijo le lleva a lo siguiente. Dice el padre del hijo pródigo: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. La alegría del encuentro con alguien que se cree muerto y ahora vive. A veces los hijos salen del trabajo y se van a llegar a casa y uno como padre empieza a angustiarse. ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Y más en un mundo tan difícil como el que vivimos, de tanta violencia, tanta inmoralidad y todo este cuento, pues nos angustia. Me hace recordar cuando me le perdí a mi madre y yo decía, pero ¿por qué se preocupa, mamá? Yo estoy bien. Y yo digo, Señor, ahora entiendo, mamá. Yo me preocupo mucho cuando yo no estoy. Ahora, este hombre no tenía noticias de su hijo, y lo halló. ¿Y qué vemos? Alegría, regocijo. El hijo que creía muerto ahora vive. Encuentro maravilloso de regocijo y de amor también. Quiero que me acompañen a leer Mateo 28, de 7 al 10. Dos mujeres, Marías, tristes porque Cristo había muerto, quisieron ir al sepulcro. Y un fragmento de esta palabra dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué? ¿Qué dice ahí? Tristes,
gran gozo, felicidad. Cristo vive. Amén. Ese es lo más grande, el motivo más maravilloso, sublime para estar nosotros felices. Cristo vive. Estas mujeres se llenaron de gozo y fueron corriendo a las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, la alegría de un padre cuando el hijo que creía muerto vive. Miremos a nuestro Padre Celestial, como decía nuestro hermano Ricardo al empezar. El Padre se alegra cuando un hombre, muerto en sus delitos y pecados, conoce a Cristo, a su Hijo, tiene ese encuentro con el Hijo vivo y ahora en Él haya vida. Lucas 15:7 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando tú y yo nos encontramos con el Hijo que vive, entendimos que era necesario pedir perdón por nuestra inmundicia, por nuestra manera absurda de vivir, la cual nos llevaba a tener muerte eterna. Pero nos encontramos con ese Cristo vivo, que se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí maneja todo para que alguien nos presentase el Evangelio, es decir, nos presentase al Hijo. Y nosotros pudimos aceptar y reconocer nuestro pecado e ir a la presencia de ese Cristo vivo, y por ende tenemos vida hoy. Tenemos vida en Él, en el Cristo vivo. ¿Sabe que muchos van a adorar a un Cristo crucificado? Y van y se postran de rodillas y hacen un mundo de cosas. Y ahí hay tristeza del corazón porque no han entendido que el Hijo vive. Nosotros lo entendimos, y una manifestación de que lo entendimos es que estamos en este lugar adorándole, glorificándole y escuchando su mensaje que nos insta a vivir para Él, a movernos en Él, a hacer en Él, ¿verdad? Cristo vive. Regocijo en el cielo, regocijo en la iglesia, pastor. Cuando llega un hermano que ha reconocido su pecado, nosotros, al igual que padres, nos regocijamos, ¿verdad, iglesia? ¿O no? Hay alegría en nuestro corazón. ¿Por qué hay alegría? Porque Cristo vive en nosotros y el amor de Cristo está en nosotros, y tenemos el amor hacia aquellas personas que llegan a la iglesia, aquellos hermanos recién convertidos que llegan a la iglesia. Hay gozo en el reino de los cielos, hay gozo en la iglesia. Amén. Es maravilloso ver la historia de José, de Jacob. Pero un día ese hijo iba a morir, igual José iba a morir, como murió su padre. Nosotros nos encontramos con un Cristo vivo, con un Hijo vivo de Dios. Y en Él tenemos vida. Entregamos el cuerpo, pero nuestra vida continúa en su presencia, ¿verdad? Hermanos, conocemos la verdad, nos hizo libres. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y ahora qué? Una buena pregunta que debemos hacernos: ¿y ahora qué? Ahora vivo gozándomela, claro, estoy vivo en Él. Pero ahora entender esa verdad y tener esa bendición de tener vida en Él, pues requiere obediencia, requiere un gran compromiso de nosotros hacia Él.
Y ese compromiso de conocerle, ese compromiso de amarlo, de obedecerle, de honrarlo, de adorarlo. Y qué bonito venir y entonar un cántico entendiendo lo que cantamos. Hermoso. Pero cuán hermoso es adorarlo en obediencia. Cuán hermoso es decirle al Señor, mi vida te honra. Te adoro, Señor. Y quiero que mi vida sea alabanza para ti, Padre. Eso es lo que continúa después, hermano, de haber conocido la verdad. Después de tener vida en Él. Ahora, quiero que sigamos con el segundo punto, con el tercer punto, perdón. Lo he titulado Providencia Divina. Pero antes de continuar con este punto, quiero que miremos por qué llegan a José y cuál era el motivo por el cual el Señor quería que vivieran en José y no que se adentraran más en Egipto. El Padre al que ama, cuida, ¿verdad? Yo cuido a mis hijos, los amo. Y nuestro Padre nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Permítame, voy a leerles acá algo. Como le dije, el tercer punto lo he denominado providencia divina. Ahora, ¿qué es la providencia divina? Se refiere a la acción soberana de Dios en la vida de las personas y en el mundo, mediante la cual Él cuida y provee, guía y dirige, protege y preserva. La idea de que viviesen en Gosén no fue idea de Jacob, fue idea de Dios. Gosén era una tierra fructífera, una tierra apta para el trabajo que el pueblo de Israel hacía, que era la ganadería, la agricultura, era apto para esto. Y el hecho de que Jacob diga, manda a Judá, dígale a José que nos vemos en José, no era más que la providencia de Dios direccionando a Jacob para que fuese en José que se encontraría con su hijo. Luego podemos ver que Dios estaba manejando todo lo que giraba alrededor de la vida de la familia, del pueblo de Israel. Vamos a leer el versículo de capítulo 47, del 1 al 6, para continuar. Perdón. Dice la palabra de la siguiente manera. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de José. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pastos para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de José. ¿Lo tenían claro? Lo tenían claro porque Dios era el que los estaba direccionando a que eran esa tierra, ¿verdad? Lo importante de no tomar decisiones en la carrera, sino estar pensando cuál es la voluntad del Señor y estársela consultando a Él. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de José. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlo por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob,
¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Dos motivos principales por los cuales Dios lo llevó a José. Le mencioné el primero, tierra fructífera, buena tierra, ideal para el trabajo que desempeñaba el pueblo de Israel. Segundo, y lo más importante, Dios estaba cuidando divina providencia a su pueblo. El Señor sabía que si permitía que el pueblo se mezclara o se introdujera más hacia el centro de Egipto, el pueblo se iba a corromper. Estaban en Egipto, pero no eran de Egipto, ¿verdad? Y Dios fue enfático en manifestarles que era ahí donde tenían que estar, a través de José. El mismo Faraón lo usó para decir, donde quieran, si esa es la decisión tuya, se quedan ahí en José. Dios movió todo para que se quedaran en José. Repito, primero, buena tierra. Segundo, protección divina. El Señor se estaba asegurando que no se mezclaran con Egipto para que no tomaran su cultura, su religión, no fuesen idólatras, no se mezclaran con el pueblo de Egipto, ¿verdad? Ahora, hay una gran similitud con lo que Dios también quiere con nosotros y con lo que Dios, ¿cómo le diría? Requiere bueno, sí quiere que nosotros hagamos. Y es que podamos nosotros también vivir en el mundo, pero que manifestemos al mundo que no somos de ellos. No somos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y Dios, al igual que cuida a su pueblo, nos cuida a nosotros. Y aquí podemos ver que el motivo principal por el cual se quedaron en José era para que no se mezclaran con Egipto y no adquirieran su manera pagana de vivir. Estaban en Egipto, no pertenecen a Egipto. Estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Antes de continuar, quiero que vean algo maravilloso. O no, voy a continuar primero con esto para no perder la idea. Santiago 4:4 dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿La tenemos clara o no? Creo que debemos tenerla clara. Si somos amigos del mundo, la palabra es clara. Nos constituimos enemigos de Dios. Y si lo hacemos, entonces, ¿en dónde estuvo el gozo de habernos encontrado con el que vive, con Cristo? Ese arrepentimiento genuino y ese encuentro con Cristo me tiene que llevar a vivir en obediencia. Y esa obediencia me tiene que llevar a vivir para Él y no para el mundo. De este mundo, lo único que tenemos que hacer en este mundo es afectar el mundo. ¿Y cómo lo afectamos? Con nuestra vida, porque en nosotros vive Cristo. En la manifestación de que no vivo yo, Cristo vive. En ese orden de ideas es manifestar a Cristo a este mundo. Primera de Juan 2:15. Oh almas adúlteras. Primera de Juan 2:15.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más claro, imposible. O amamos a Dios, o amamos a Dios. Si no le amamos, es porque no nos hemos encontrado realmente con Cristo. No hemos entendido su amor. No hemos entendido sus palabras en la cruz, consumado es. No lo hemos entendido si amamos el mundo. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando les dije hace un momento, nos convertimos, Cristo está en nosotros, ¿y ahora qué? Ahora viene la aplicación de este versículo 2. Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la única forma o manera de poder transformar nuestro entendimiento es ser intencionales. ¿En qué? En buscar a Cristo acá. En leer su palabra. Su palabra nos muestra a Cristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos está mostrando un camino para poder transformar nuestro entendimiento. El camino está aquí. El camino es Cristo. La palabra es Cristo. De ahí, de la necesidad de alimentarnos día a día con su palabra. Y no es llenarnos de un conocimiento y basta. Es llenarnos de un conocimiento, meditar en ese conocimiento y alinear nuestra vida a ese conocimiento de la palabra de Dios. Es la única manera de transformar nuestro entendimiento para poder ser funcionales en el reino de los cielos. Para poder funcionar como Dios quiere que lo hagamos, para poder traer personas muertas y que ahora vivan en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Renovar el entendimiento, es decir, hace poco el pastor nos dio un estudio sobre los atributos de Dios. Y los estudiamos, ¿verdad? Y yo me puse en una tarea. La tarea es decir, bueno, este atributo, ¿cómo lo veo reflejado en mi vida? Este atributo, al conocerlo, ¿cómo transformó mi vida? Y yo les confieso que tuve que rendirme a los pies de Cristo y llorar, porque pude ver su misericordia. Y si fue misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con los que están fuera, con los que están muertos en delitos y pecados y condenados a la muerte eterna. Pude ver su amor, entregó a su Hijo por mí. Ay, Señor, maravilloso, ¿verdad? Su provisión, su omnisciencia, su omnipresencia. Y hubo un hecho en mi vida que no quiero mencionar, pero donde pude ver cómo este mundo, direccionando a alguien, quiso acabar con toda mi familia. Y cuando miro la omnipresencia de Dios, pude ver, ¡ah, Señor! Estabas ahí y por eso hoy vivo. Por eso mi madre tiene vida, tuvo vida. Por eso mis hermanas tienen vida. Y por eso mi madre